Recibo con mucho gusto a mi colega, comunicadora, lo ha sido por muchos años en la televisión, ahora senadora de la República, Lili Téllez. Bienvenida, un gusto verte después de tanto tiempo. Me da mucho gusto verte, Guillermo, y gracias por invitarme. Has estado muy activa en este tema del que ahora formulamos una pregunta en relación con la vacunación a los médicos, enfermeras, en fin, a todo el personal de salud de los hospitales privados, porque a pesar de que el presidente desde el mes de enero prometió que se vacunaría todo el personal médico, en el caso de los médicos del sector privado esto no ha ocurrido. Sin embargo, has interpuesto ante tus colegas senadores una tras otra moción llamándolos a que se haga un punto de acuerdo en el Senado sobre este tema y no ha tenido éxito. ¿Qué pasa, Lili? Pues que están politizando la salud, estamos hartos en este país. Al principio empezaron diciendo que iban a vacunar precisamente a los médicos en primera línea que atienden COVID y procedieron a ello. Después empezaron a vacunar a unos maestros en Campeche sin dar explicaciones. Y el caso es que en el Senado recibimos muchas quejas de personal del sector salud, no solo de médicos, y no solo del ámbito privado, sino personal del sector salud, del ámbito público y del ámbito privado, que no tienen ni para cuándo vacunarse. Y en cambio estamos escuchando ya anuncios por parte de la presidencia en el sentido de que van a empezar a vacunar maestros. Y lo que yo he estado pidiendo en el Senado es que se exhorte al gobierno a que primero se vacune a todo el personal de salud de este país, por lógica, Guillermo, antes que a los maestros. Y los senadores de Morena han rechazado una y otra vez mi exhorto. No quieren ni tocar el tema. Decía ahora mismo una persona del público, ¿es en serio la pregunta? Porque parece algo de sentido común. Es decir, los médicos, el personal médico, no solo los doctores, todo el personal médico que está en la primera línea de combate al COVID se expone día con día, hora tras hora, minuto por minuto a un contagio para salvar a otros. Y sin embargo no se les protege. Es que sentido común es precisamente lo que no tienen los políticos. Es increíble que estemos tocando este tema y efectivamente quien te dice eso tiene toda la razón. Pero hay que recordar que los políticos, pues primero piensan en su interés político, valga la redundancia. López-Gatell, de hecho, ha comentado que tienen más peligro de contagiarse de COVID los repartidores de comida que los odontólogos, por ejemplo. Entonces estamos hablando de algo que es totalmente ilógico, pero que además ya tiene una carga de mucho enojo entre la ciudadanía. Yo tengo reportes, lo que más me comentan es que ojalá que a los senadores que han rechazado este exhorto no se les atienda en ningún hospital público o privado al que recurren. Ahora, faltan personal médico personal de salud del ámbito público, pero a los del ámbito privado, que son los que más faltan, les han hecho un desprecio, les tienen un desprecio, Guillermo, que es inconcebible. Y lo que estoy viendo es que quieren pasar ya a vacunar a los maestros por una cuestión política, porque los sindicatos de maestros llevan muchos votos para las elecciones. Ellos representan muchos votos y es lo que les conviene a los políticos. Y lo que le estamos diciendo, yo le estoy diciendo desde el Senado al gobierno es: deja de pensar por un interés electoral y vacuna a quienes tienes que vacunar primero, que es a todo el personal de salud. Es un derecho, además, es decir, no es una acción de gracia. Es un deber del gobierno proteger la salud en primera instancia de los que están más expuestos, pero es un derecho. Aquí me decía el doctor Francisco Moreno, del Hospital ABC, que se ha hecho muy conocido porque él en lo personal ha entablado esta lucha para que a todos sus colegas y a todo el personal médico de los hospitales privados se les aplique la vacuna. Decía, es que lo que estamos pidiendo es que se cumpla con un derecho que tenemos, el primordial de ellos, que es el derecho a la salud. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Es solo Morena quien se opone a estos exhortos o también otros colegas tuyos han adoptado esa posición? Es solo Morena. Es que los senadores de Morena en la Comisión de Salud no cumplen una función de senadores. Yo ayer decía en el Senado que constituye un fraude a la nación la Comisión de Salud del Senado, porque los senadores de Morena se dedican solamente a respaldar lo que hace el gobierno.
el Ejecutivo. El Senado no tiene nada más la obligación de hacer leyes, sino de vigilar al Poder Ejecutivo, de vigilar cómo está actuando el gobierno. Y los senadores de Morena han renunciado a ello y totalmente del otro lado, en la otra esquina, se han colocado en un campeonato a ver quién respalda mejor al presidente, de qué boca sale el mejor elogio para el presidente, porque están pensando en su propio interés político los senadores de Morena. Ayer fue muy triste, y yo quiero que lo sepan todas las personas que nos están viendo, fue muy triste y muy serio que en la Comisión de Salud, en lugar de estar hablando de este tema, los senadores de Morena me estuvieron reclamando porque yo publiqué sus fotos y sus teléfonos de oficinas para decirle a la gente de este país que ellos habían rechazado este exhorto. Eso es lo que les preocupa, ser exhibidos en su voto. Entonces, me parece que es un fraude a la nación la Comisión de Salud del Senado. Obviamente voy a seguir exhibiéndolos y por lo visto también les dolió tanto porque se dejó venir una avalancha de reclamos a estos senadores, porque la gente... Pues yo no quiero repetir al señor de Palacio, pero la gente no es tonta. Y la gente se está quejando y a la gente le duele porque todos conocemos personal de salud que está rogándole al gobierno porque les vacunen. Muy triste también que acabo de escuchar que Claudia Sheinbaum decía que habían sobrado unas vacunas y se las pusieron a quien andaba cerca. O sea, sobran vacunas en un lugar y por el otro lado el personal de salud de este país rogando por vacunas. No debemos estar en esta situación. Yo invito a tu público, Guillermo, a que levanten la voz y a que exhiban a estos senadores. Hablabas de López-Gatell, ya te has confrontado con él en más de una ocasión y ahora escuchaba yo que están pidiendo una comparecencia para que hable sobre este tema y que dé explicaciones a los senadores. ¿Va a proceder? Bueno, los senadores de Morena no van a aceptar nada que venga de mí. De hecho, si yo tuviera una fábrica de vacunas COVID y estuviera dispuesta a regalarle millones al público, en Morena es tanto el fanatismo y solo pensar en la política que me dirían que no. De ese nivel están las cosas. Entonces, ayer también pedí la comparecencia de López-Gatell porque cada semana se supera en sus dichos. Antier dijo que ver la vacuna dañaba el producto. Entonces yo estoy pidiendo que vaya a una comparecencia a explicar qué tiene la mirada humana que echa a perder la vacuna. Pero obviamente, digo, eso es una tontería, yo solo estoy repitiendo las sandeces que está diciendo López-Gatell. Y pues obviamente los senadores de Morena están ahí nada más para respaldarlo y te digo, para estarle echando porras. No hay valor para levantar la voz por parte de los senadores de Morena y respaldar al personal de salud de los estados que representan. Sí, es muy cierto. Y la verdad es que a partir de que se han exhibido estos videos donde se ven personal del que está aplicando vacunas en los puestos de vacunación que hacen la finta de que van a aplicar una vacuna y nada más le dan el piquete a las personas y no les ponen la sustancia, mucha gente que va ahora a los centros de vacunación dice, quiero ver qué me estás poniendo, porque también pasa que no te muestran el frasquito, llenan la jeringa sin que tú veas lo que te van a aplicar y luego hacen la aplicación tan rápido que si no estás pendiente casi ni cuenta te das, porque además la agujita es muy fina, casi no sientes el piquete. Es que López-Gatell no quiere que vean el producto, por eso engañó a la gente diciéndole que ver la vacuna, la jeringa, podía echar a perder la sustancia, lo cual es evidentemente falso, Guillermo, y por eso quiero que vaya al Senado. Además de que estoy pidiendo, obviamente, una investigación sobre los 3 casos que fueron vacunas de mentiras. Me comentabas, mientras estábamos en el corte, que vas a emprender una acción que quisiera que compartas con el público. Sí, de hecho, tú abriste el noticiario hoy con un reporte sobre los derechos humanos y hablabas de que en México sigue siendo un país peligrosísimo para el periodismo. Entonces, es un reporte de Amnistía Internacional que deja a México muy mal parado. Exacto. Y después de lo que vimos hoy en esa payasada que fue la conferencia mañanera, donde Genaro Villamil estuvo atacando constantemente a nuestro colega Carlos Loret de Mola,
Me parece que esto ya está rebasando también el sentido común del que carecen los políticos y ponen en riesgo a los periodistas porque no entiende este gobierno que ellos son el poder y que además son un gobierno particularmente poderoso, este de López Obrador. Al estar atacando a los periodistas, los presentan como enemigos públicos. Yo creo que este gobierno debería ser el más interesado en que Carlos Loret tuviera protección, porque lo están poniendo en riesgo a él y a todos los periodistas que están atacando. Entonces, hice un exhorto para presentar mañana para que Genaro Villamil vaya a comparecer al Senado de la República a explicar por qué están dando este tratamiento autoritario, que es evidentemente es autoritario y es abuso de poder, Guillermo, por parte del presidente de la República hacia los periodistas. Evidentemente los senadores de Morena van a decir que no y que no, pero sí sirve estar haciendo estas citaciones, por lo menos para que la gente vea cómo están actuando y que está mal hecho, es abuso de poder. Sí, sí se pone en riesgo a los periodistas. Exacto. Con estas exhibiciones que además, como en el caso de hoy, pues no tienen sustento. Es decir, quien hizo ese montaje al que se hizo tanta referencia hoy, pues es una persona que, por cierto, está detenida en los Estados Unidos, acusado de diversos cargos vinculados al narcotráfico. En todo caso, los periodistas en aquel momento, un caso de hace 16 años, fueron utilizados y en su momento la situación se precisó. Es más, Azucena Pimentel, que ahora es parte de ese PROPIE, que trabaja con Jesús Ramírez, en diciembre del 2019 hizo público un documento en el que dice: ni la producción ni el conductor estábamos al tanto de lo que iba a pasar. Claro. Era un enlace en vivo, como sabemos que hay tantos en la televisión. Desde diciembre de 2019 lo precisó y hoy volvió a ser motivo de escándalo en la conferencia mañanera. Guillermo, es que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es particularmente sensible. Tienen una piel muy delgadita, no aguantan la crítica, no la soportan. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo he trabajado en los medios de comunicación desde hace muchos años, más de 30 años, y nunca me había tocado ver un gobierno que tuviera esta hipersensibilidad. Nadie puede decir nada que vaya ligeramente en contra, porque inmediatamente viene una andanada de estos sí son ataques desde el poder. Y como diría Jesús Blancornelas, en paz descanse, ¿recuerdas? Claro que sí. El director de Zeta Tijuana. El gobierno, al hacer esto, pone en peligro a los periodistas. E insisto, el gobierno de López Obrador debería estar en este momento enviando seguridad a los periodistas que ha presentado como enemigos públicos, porque los está poniendo en riesgo de una forma muy grave y muy seria. Y espero que Genaro Villamil no le saque y no le tenga miedo ir al Senado a rendir cuentas. Lili Téllez, senadora de la República por el PAN. Hay que decir que también hay un cierto resentimiento en los senadores de Morena porque abandonaste esa bancada. Pero esto no deben ser cuestiones personales. Estamos hablando de la pandemia, del problema más serio que ha tenido México en cuestión sanitaria, económica y todo lo que va relacionado en las últimas décadas. Entonces, esto no debe ser una cuestión personal. Tenemos la responsabilidad de la salud y de todos los temas que atañen. Entonces, el hecho de que los senadores de Morena se comporten de esta forma porque están dolidos, porque dejé su bancada, solo los exhibe como antiprofesionales y unos irresponsables. Nuevamente te agradezco tu presencia. Te repito, Gracias. Me da mucho gusto verte Igualmente. Después de tanto tiempo y verte bien y tan combativa como has sido siempre. Gracias, Guillermo. Gracias, Lili. Que te vaya muy bien. Gracias. Lili Téllez.